¿Qué tal? Mi nombre es Genaro Aguirre Aguilar y en esta ocasión vamos a hablar acerca del estado del arte. Especialmente haremos referencia a algunos criterios académicos y técnicos para su configuración. Es importante señalar, como siempre lo suelo hacer, que este es un ejercicio de aproximación. Lo más importante es que tú, ante la necesidad y después de haber tenido la oportunidad de ver un tutorial como este, finalmente te aboques a la consulta de las fuentes especializadas. Iniciamos nuestra presentación. Bueno, de entrada, el estado del arte es oportuno señalar que consiste en la búsqueda y sistematización de información que por parte del investigador se consulta y cuya intención es particularmente reconocer y comprender qué es lo que se ha investigado en el contexto del problema o fenómeno de investigación que él particularmente está dispuesto a investigar. Es decir, estamos ante una suerte de investigación documental que nos permite a nosotros como investigadores, a ti como estudiante, o bien tú que estás en un proceso de formación doctoral, a organizar e interpretar contenido vinculado a resultados de investigación. Y esto es particularmente importante que no lo perdamos de vista, por lo que vamos a decir a continuación al respecto del tipo de información y por ende de conocimiento que procuramos en este ejercicio de documentación. Es importante destacar que el análisis que se hace es de carácter descriptivo, estadístico y en muchas ocasiones hermenéutico. ¿Por qué? Porque de lo que se trata no solamente es de agrupar y sistematizar información vinculada a resultados o avances de investigación, sino que a partir de esos resultados, esos hallazgos, uno como interesado en el diseño de un proyecto donde el estado del arte forma parte de unos de sus apartados, finalmente tenemos la oportunidad de saber qué es lo que se ha investigado de acuerdo a un campo de conocimiento o a un área disciplinaria. Por lo tanto, es importante que aquellos que desean realizar un estado del arte sepan lo importante que es planear y diseñar a partir de una serie de criterios o principios metodológicos para poderle dar viabilidad y pertinencia a ese ejercicio de documentación que requiere el estado del arte. En ese sentido, entonces, pudiéramos decir que para la ejecución y desarrollo de una investigación documental con estas características, es importante que también nosotros sepamos que en el proceso de análisis tendremos distintas alternativas para presentar la información que nosotros juzgamos conveniente compartir con quien nos va a leer. Y así, cuadros o tablas de contenido, gráficas o algún otro tipo de recurso estadístico nos permite precisamente ordenar para luego, a través de un ejercicio prosístico, analizar en términos explicativos y comprensivos los resultados, los hallazgos de esas investigaciones y especialmente en qué inciden o benefician a el proyecto que nosotros mismos estamos. En ese contexto puede decirse entonces que un estado del arte tiene que ver con un ejercicio de documentación que nos permite a nosotros como investigadores en formación o principiantes o estudiantes que estamos planeando un proyecto de investigación, describir a partir de la consulta y sistematización de un puñado de fuentes de referencia que nos permiten dimensionar qué es lo que se ha investigado. Particularmente el estado del arte nos permite enriquecer nuestra perspectiva teórica, no solamente porque en la consulta y análisis que hacemos de las fuentes podemos darnos cuenta qué modelos o perspectivas teóricas se han asumido para el estudio de esos casos reportados, sino que nosotros mismos vamos encontrándole sentido a la forma en que debemos dar fundamento en términos disciplinarios y teóricos a nuestro trabajo. En ese sentido también
este tipo de ejercicios de documentación permiten reconocer el tratamiento que algunas problemáticas o fenómenos se han venido haciendo desde las distintas disciplinas, que en el caso de las ciencias sociales o las humanidades nos permiten, por supuesto, reconocer tendencias, vetas que se han abierto a partir de las pesquisas académicas y científicas que están reportando los autores. En ese sentido, es bien importante que nosotros aprendamos a dialogar con esas fuentes para reconocer quién es, dónde, qué, cuándo y cómo se ha llevado a cabo la investigación que nosotros estamos tratando a partir de la consulta que de las fuentes estamos haciendo a el estado del arte. Ahora bien, hablando en términos protocolarios, es bien importante que reconozcamos que el estado del arte, tal y como lo habíamos comentado hace un momentito, necesita de la planeación, diseño y ejecución. Por lo tanto, es particularmente recomendable que se establezcan un conjunto de principios o de criterios que le den viabilidad y pertinencia a ese estado del arte. Un poquito más adelante vamos a hablar acerca de eso. En tal sentido, uno como investigador, ya sea que se está formando o ya es consolidado, no pierda de vista lo siguiente. Primero, hay que establecer el tipo de fuentes que se van a consultar. No son cualquier tipo de fuentes para un estado del arte. Vamos a apuntalar esto un poquito más adelante. Es importante que sepamos en dónde vamos a consultar la información. Y para ello, sí, tenemos internet, pero no cualquier tipo de plataforma es susceptible de permitirnos acceder a fuentes que sean legítimas en el contexto de lo que requiere un estado del arte. Por lo tanto, es oportuno que consultes la biblioteca virtual y a partir de allí reconocer qué tipo de bases de datos te ofrece para que tú seas lo primero que finalmente consideres para este proceso de búsqueda, de selección y de tratamiento de todo lo que te demanda un estado del arte. ¿Qué tipo de información se requiere recopilar? Aquí es bien importante que no perdamos de vista que son fuentes, resultados de procesos o avances de investigaciones. Por lo tanto, el tipo de información que nosotros requerimos es saber perspectivas teóricas, métodos, pero por supuesto también preguntas y objetivos de investigación y por supuesto los resultados que emanan de esas pesquisas. Y finalmente es importante que sepamos cómo vamos a proceder para la búsqueda y selección de información en aquellos sitios que hemos finalmente definido para llevar a cabo este trabajo. En ese contexto, ¿qué es lo que podemos destacar a propósito del tipo de fuentes y particularmente información que requerimos? Estamos hablando que el estado del arte es un ejercicio que diagnostica, analiza, evalúa el conocimiento que se ha construido o producido en un campo de conocimiento o en un área disciplinaria. Por lo tanto, no es cualquier tipo de fuente la que me permite a mí contar con ese tipo de información. Aquí por eso queremos subrayar y dejar muy claro. Necesitamos estrictamente consultar documentos que muestren avances o resultados de investigación. En ese sentido, pudiéramos destacar que lo que requerimos en todo caso son artículos científicos, informes de investigación, tesis de grados, quizá algunas ponencias o conferencias, siempre que tengamos la certeza que están presentando avances o resultados de investigación. ¿Por qué? Porque el estado del arte procura evaluar el conocimiento que se ha construido. ¿En dónde? En los campos científicos. Por lo tanto, tienen que tener ese atributo.
ser resultados o avances de investigación. Eso es particularmente importante que lo tengamos nosotros presentes. En ese sentido, entonces, ¿qué es lo que nosotros revisamos de esas fuentes? Pues como yo lo decía hace un momentito, tienen que ver con el tratamiento que a los objetos de estudio han hecho los autores de ese documento que estamos consultando. Por lo tanto, es importante que identifiquemos sus marcos epistémicos, las perspectivas teórico-metodológicas que han asumido, por supuesto, las técnicas de investigación que han empleado para el levantamiento de evidencia empírica y con ello poder hacer el análisis de esos datos para alcanzar resultados y por ende las conclusiones más significativas. Eso es importante que no perdamos de vista a la hora de analizar cada una de las fuentes. Eso tiene que ver con el tipo de conocimiento y las características que deben de reunir precisamente esas fuentes. Ahora bien, ya en términos de el establecimiento de criterios, es importante, por lo menos desde mi experiencia, establecer un documento básico que nos permita orientarnos, alumbrar la forma en que vamos a llevar a cabo este trabajo. Y en ese sentido es importante entonces definir el tipo de fuentes, que como decíamos serán artículos científicos, artículos de investigación y por supuesto tesis de grado, además de los informes de investigación. Eso preferentemente, esas serían lo que convencionalmente se le conoce como fuentes primarias para llevar a cabo este tipo de ejercicios. Otro aspecto que hay que procurar es reconocer las bases de datos que me van a permitir a mí tener acceso a fuentes de consulta que hayan pasado por un proceso de dictaminación y se encuentren publicadas en revistas que tengan importancia significativa en el campo disciplinario donde vamos a ubicar nuestro proyecto de investigación. Y por eso es importante aprender a manejar repositorios institucionales, la consulta de bibliotecas virtuales y por supuesto la consulta, revisión de bases de datos que contienen anidadas publicaciones de alto impacto. Y por otra parte, algo que también particularmente puede resultar conveniente es establecer algoritmos y operadores booleanos que nos permitan precisamente llegar a las fuentes de consulta que a partir del uso de este tipo de recursos establecemos un filtro y con ello la garantía de acceder a una fuente que reúna una serie de características que de entrada para mí son particularmente apremiantes llegar a ellas. Otro aspecto que también es importante es que aprendamos a determinar con suficiente claridad el tipo de información que nosotros vamos a aprovechar de cada una de esas fuentes que, bueno, hace un momentito hice referencias a algunas. Ahora, si queremos identificar cada uno de los momentos por los que pasa un proceso de planeación y diseño y desarrollo o ejecución de un estado del arte, diríamos que siempre será importante no perder de vista el título de las fuentes de referencia. Además, por supuesto, el nombre del autor. Esos dos elementos terminan por incorporarse invariablemente en el tratamiento analítico que haremos a el conjunto de fuentes que hemos seleccionado para nuestro estado de arte. Por supuesto que es importante también el año, en el entendido que es oportuno que establezcamos un periodo de consulta de aquellas fuentes de tal forma que puedan ser reconocidas como vigentes, oportunas, pertinentes. Hay algunos autores u organismos que recomiendan que no vayamos más allá de los 5 años, siempre en dependencia de las características del propio objeto de estudio. Pero además
hay algunos otros que dicen, bueno, podemos extender hasta 10 años. No más, porque entonces estaríamos en riesgo de realizar un trabajo cuyas fuentes sean particularmente vigentes. Hay que aprender a reconocer los objetos de estudio, los problemas que se han investigado y que están siendo reportados en sus resultados en cada una de las fuentes, y en ese contexto es importante, por lo menos para mí resulta oportuno a veces hacer mención a la pregunta general de investigación, a los objetivos de investigación o a las hipótesis que se trabajaron finalmente en el informe que estoy yo consultando y analizando. Otro aspecto que también resulta oportuno es reconocer las palabras o conceptos claves. ¿Por qué? Porque allí ya hay una primera aproximación a un espacio teórico conceptual que permite hacer comprensible e inteligible y por lo tanto explicable desde el punto de vista disciplinario o teórico el texto que vamos a leer a continuación. Y por supuesto, eso también está vinculado con las perspectivas teóricas desde donde se ha fundamentado una investigación. Otro aspecto, los métodos y las técnicas empleadas, los fundamentos, ya decía yo hace un momentito, a propósito de los conceptos en términos de su desarrollo teórico, para saber desde qué perspectiva finalmente están llevándose a cabo los estudios vinculados al objeto que yo pretendo investigar, los principales hallazgos o resultados, y por supuesto es importantísimo también la liga o dirección electrónica. ¿Por qué razón? Porque finalmente en la relación de todas nuestras fuentes de referencia, al final del proyecto de investigación lo vamos a tener que reportar. Ahora bien, de la integración, ¿qué es lo que yo recomiendo? Primero, no perder de vista que el estado del arte requiere también de nosotros un ejercicio de interpretación, no solamente de análisis descriptivo tras un ejercicio de ordenamiento, sino que debe llevar a que nosotros encontremos, a propósito de este proceso, alternativas que permitan el manejo y la presentación de la información que estoy yo desarrollando en mi estado del arte. Y por eso es básico que, por ejemplo, nosotros sepamos que nos podemos valer de distintos formatos, medios, alternativas y recursos precisamente para la presentación de esa información. Por ejemplo, decíamos hace ratito, tablas gráficas, cuadros sinópticos, por ejemplo, incluso nubes de palabras que se están acostumbrando tanto el día de hoy, a propósito, por ejemplo, de las palabras claves, son algunas alternativas. En términos de las convenciones, uno cuando se encuentra en un estado del arte puede darse cuenta que los autores trabajan tablas de contenido, ya sea para presentar información o bien tablas para presentar datos numéricos o estadísticos. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es que nosotros en este estado del arte sepamos la forma en que ha resultado más conveniente el tratamiento de toda esa información, tanto en términos descriptivos como también en términos interpretativos. Y para ello, las tablas en cualquiera de sus formatos nos es útil para representar, organizar, sintetizar información para luego abstraer de ellas y finalmente entrar en el terreno del análisis interpretativo o hermenéutico que nos demanda un ejercicio de esta naturaleza. Para terminar, diríamos entonces que no debemos de olvidar que un estado del arte es un recurso que se emplea para fundamentar un proyecto de investigación. Incluso hay algunos autores que dicen, antes de sentar al estudiante a plantear un problema de investigación, vamos a llevarlo para que realice un ejercicio de investigación documental que tenga que ver con el estado del arte. Algunos pueden hacer un estado del conocimiento y otros un estado de la cuestión. Si quieres saber en qué se distinguen o diferencian cada uno de ellos, te invitamos a que consultes la literatura. En todo caso, a uno como estudiante en formación o como investigador principiante,
debemos aprender a reconocer que este es un ejercicio académico y por lo tanto tiene que ver con nuestras habilidades informacionales. Y en ese sentido, entonces, aprender a reconocer que el estado del arte es una investigación de carácter documental que nos permite el manejo sistemático de fuentes de consulta que tratamos a partir del empleo de múltiples recursos para luego hacer un ejercicio de interpretación y entonces mostrar qué es lo que hemos dialogado con los autores, que hemos recuperado en el contexto de nuestro propio estado del arte y establecer aquella ruta crítica que nos permita asimilar el conocimiento que se ha construido y que hemos consultado de cara a el propio proyecto de investigación que nosotros pretendemos realizar. Y finalmente diríamos que la información con la que trabajamos nos permite, decíamos, reconocer un conocimiento construido y por lo tanto es bien importante que sepamos del tipo de fuentes que estrictamente debemos aprender a manejar en un estado del arte. ¿Para qué? Para que efectivamente estemos en condiciones de reconocer qué es lo que se ha investigado, pero sobre todo qué tipo de conocimiento se ha construido. Y eso solo se encuentra, si hablamos de conocimiento científico, como el que demanda un estado del arte, en artículos de investigación, artículos científicos, informes de investigación, tesis de grado o, de manera complementaria, alguna ponencia que particularmente reporte avances o resultados o hallazgos de investigación. Hasta aquí la vamos a dejar. Les ha hablado Genaro Aguirre Aguilar y recuerden, esta es una aproximación. Lo más importante es, si algo de aquí te ha interesado y quieres profundizar más, hay que hacerlo en las fuentes especializadas. Gracias, nos escuchamos en la siguiente oportunidad. Pásala bien.